Bien, esta charla está intitulada de una manera alegórica a la cuestión de las máquinas, subjetividad y virtualidad, la filosofía de las máquinas. Entonces vamos a mirar, vamos a entender, vamos a entretejer el problema de la maquinización y cómo este problema de la maquinización subvierte, cambia, transforma la realidad de la subjetividad, la realidad del sujeto, cómo nos pensamos, cómo nos entendemos, incluso si podemos determinar unas nuevas geografías de la existencia, unos nuevos mecanismos de cómo pensarse desde los sujetos, desde la trascendencia del sujeto en las nuevas realidades que enfrentamos y cómo podríamos entendernos. Entonces, vamos a iniciar precisamente esta situación aluyendo, entendiendo el problema de cómo nos entendemos nosotros en términos del proceso de las máquinas y ese proceso de las máquinas entendiéndola como el proceso que viene desde la revolución industrial, de esa revolución industrial que genera una gran cantidad de transformaciones, de cambios para todos nosotros, y cómo a partir de esa revolución industrial, de esa primera revolución, empieza a generarse obviamente una reflexión en torno a eso. Entonces vamos a hacer, digamos, un pequeño viaje en torno al problema de cómo se piensa el sujeto a raíz precisamente de estos cambios técnicos, de estas nuevas tecnologías, no solo aplicadas en la producción, sino incluso en la transformación de nuestras vidas. En primer lugar, uno tiene que pensar en esa filosofía de la subjetividad, y obviamente nos vamos al problema de Descartes, y Descartes obviamente el cogito ergo sum, pienso luego soy, y ese cogito ergo sum, pienso luego soy, que me determina una cantidad de luces a la luz de lo que podría pensarse es la existencia del hombre, es decir, la cosa pensada, la cosa que se piensa y el pensarse a sí mismo. Pero ese pensarse a sí mismo también conlleva pensar en la res extensa, es decir, el mundo donde nosotros estamos. Entonces, ese mundo donde nosotros estamos, que él lo veía como una dualidad de cuerpo y alma, pero Spinoza, vamos a verlo más adelante, no lo ve propiamente como una dualidad de cuerpo y alma, sino que ambos están juntos y ambos determinan lo que él va a denominar la sustancia. Entonces vamos a iniciar con Descartes, ese pensamiento cartesiano, pero vamos a dar un salto y vamos a ir a mirar el fenómeno ya propiamente en el siglo XX y ese análisis de la cultura de masas y ese análisis del problema de la tecnología, de la técnica, de cómo se ve lanzado el ser humano en eso, que tiene que ver con este problema de la subjetividad que nosotros estamos determinando, y eso nos lleva obviamente dentro de esta charla de subjetividad y virtualidad a lo que podría ser en algún momento el sentido del maquinismo, el sentido de generar una cultura de masas, y esa cultura de masas, obviamente, quienes la empiezan a plantear, quienes la empiezan a generar, es obviamente la Escuela de Frankfurt, teniendo en cuenta esos antecedentes que se tenían de Descartes en la idea de la subjetividad. Obviamente ahí va Kant, va Hegel, va Marx, Nietzsche con la idea del superhombre, que es supremamente importante. Si uno va a pensar a Nietzsche, uno tiene que ver con la idea del superhombre, pero la idea también del poder, de la voluntad de poder, porque es importante esa voluntad de poder, porque finalmente, ¿qué somos? ¿Sujeto de poder o somos objeto de poder? ¿Examinamos o vamos a ser examinados o controlados? Como en muchos sentidos lo piensa y lo expresa Michel Foucault precisamente con ese tipo de cosas. Entonces, ese análisis que nosotros podemos determinar, podemos ver, precisamente es el análisis de los hombres. ¿Qué podemos llegar a pensar y qué podemos llegar a hacer? Si los hombres pudieran conducir todos sus asuntos según un criterio firme, o si la fortuna les fuera siempre favorable, nunca serían víctimas de la superstición, dice Spinoza. Y eso es claro. Tenemos que mirar, tenemos que demostrar, tenemos que entrar en juicios reales y no suposiciones sobre nuestra condición y sobre nuestra existencia, y no dejarnos de llevar por la superstición que menciona precisamente Baruch Spinoza. Y eso, dice Spinoza, conduce a dos cosas, básicamente, o el miedo o la esperanza. Y ahí es importante nosotros mirar hacia dónde nos vamos. Claro que Care, un filósofo muy importante precisamente en el siglo XXI, dice que mejor que el miedo y que mejor la esperanza es la desesperanza, porque el miedo y la esperanza pueden ser frustrantes y te pueden llevar a tejer una serie de cosas que es un velo, que es un manto, y que no vas a mirar la realidad. Entonces Slavoj Zizek dice, mejor miremos el problema de la desesperanza, que es más racional y más real. Aquí nos
enfrentamos al problema de la realidad, que ya habíamos hablado en términos de eso que nos decía la película de Matrix, pues coja usted cuál pastita, una pasta, la roja, pues vas a estar bien, vas a creer que esto es la realidad, pero con azul, que puede ser doloroso, vas a enfrentar la realidad. Entonces vamos a mirar esta cuestión del problema de la sociedad de masas y esta cuestión de la sociedad de masas que empieza a emparentarse precisamente con una cultura que va a ser absorbida, con una cultura que va a ser determinada ya no por una élite, sino que va a ser una cultura que nos la van a llevar a todos. Y quiero leer un texto para entenderlo de la cultura de la sociedad de masas, un texto que escribió Humberto Eco, Apocalípticos e Integrados, y que después vamos a mencionar algo que tiene que ver con lo poshumano, con la caída del hombre, y que esa caída del hombre empieza precisamente con una reflexión que hace Nietzsche. E inicio. La situación conocida como la cultura de masas tiene lugar en el momento histórico en que las masas entran como protagonistas en la vida social y participan en las cuestiones públicas. Estas masas han impuesto a menudo un etos propio, han hecho valer en diversos periodos históricos exigencias particulares, han puesto en circulación un lenguaje propio, han elaborado pues proposiciones que emergen de abajo, pero paradójicamente su modo de divertirse, de pensar, de imaginar no nace de abajo. A través de las comunicaciones de masa, todo ello le viene propuesto en forma de mensajes formulados según el código de la clase hegemónica. Tenemos así una situación singular, una cultura de masas en cuyo ámbito un proletariado consume modelos culturales burgueses creyéndolos una expresión autónoma propia. Por otro lado, una cultura burguesa en el sentido en que de la cultura superior, que es aún la cultura de la sociedad burguesa de los últimos 3 siglos, identifica en una cultura de masas una subcultura con la que nada la une, sin advertir que las matrices de la cultura de masas siguen siendo las de una cultura superior. Humberto Eco en este libro, en la página 47, Apocalípticos e Integrados. Entonces, este análisis de la cultura de masas, una cultura que aparentemente genera sus propios elementos, pero que son desarrollados a partir de los medios de comunicación de masas, eso que precisamente la escuela de Frankfurt empieza a analizar, una cultura de masas fundada necesariamente en la propaganda, en generar control y aparentemente generar que esas o que las masas determinen que ellos son los que desarrollan eso y finalmente es una cultura de masas que empieza precisamente a determinarse más por lo que piensan los de arriba, lo que quieren hacer los de arriba y se lo exponen y se lo dan a una masa que ferviente lo adopta para ellos y que aparentemente cree que son ellas y que empieza a circular no solamente un lenguaje como lo dice Humberto Eco, sino una forma de divertirse, de pensar, de imaginar y con ello nace obviamente un nuevo elemento de consumo que es la industria del ocio, que es la industria precisamente del cine y otra serie de cosas. ¿Por qué hablamos de esto de la cultura de masas? Porque es importante tenerlo en cuenta para qué lo que nosotros vemos, qué es lo que se circula hoy precisamente con la última revolución industrial, que es la revolución de la informática y las telecomunicaciones, porque el meollo del asunto ahí es qué consumimos, por qué consumimos y para qué consumimos y cuáles son las consecuencias de esto. Es decir, si no entendemos el problema de la cultura de masas, ¿cómo entender al individuo en esa cultura de masas? ¿Cómo entender lo subjetivo en esa cultura de masas? Sí, precisamente como lo dice Humberto Eco, nos han dado precisamente y nos han puesto en circulación un lenguaje, unas formas de lenguaje, una serie de imágenes, unos nuevos signos y símbolos que prácticamente generan una nueva cultura, unas nuevas narrativas en las cuales nos vemos enfrentados nosotros los seres humanos y esas nuevas narrativas precisamente generan unos nuevos hilos, unos nuevos vínculos y unas formas de interacciones entre los sujetos y unas nuevas formas de interacción social que crean, como ya lo he venido diciendo, nuevos códigos y nuevas formas de crear grupos. Es decir, antes nosotros hablábamos de los grupos humanos como grupos culturales, hoy tenemos que hablar como los grupos de WhatsApp, grupos de intereses que están ahí. Entonces, eso hay que entenderlo desde un marco que es precisamente la cultura de masas, que esa cultura precisamente de masas es orgánica e integral y no solamente del proletariado, como lo dice Humberto Eco, de la clase trabajadora, sino es orgánica en términos de la clase hegemónica, la clase dominante, que es precisamente la dueña de los medios de comunicación. Entonces hay que preguntarse quién maneja precisamente ese tipo de cosas y para qué los maneja. Entonces para entender esto precisamente uno tiene que ir y desbordando una serie de cosas, una serie de elementos frente a esta cultura de masas que es importante tener en cuenta y para lo cual nosotros tenemos que decir precisamente que esa cultura de masas tiene que ver con una serie de elementos, que tiene que ver con, dice Herbert Marcuse, desde la escuela de Frankfurt precisamente, que es muy importante tener en cuenta Theodor Adorno y Herbert Marcuse en ello,
Y Herbert Marcuse básicamente frente a esta cultura de masas dice que básicamente son dos elementos. Por un lado, repartir bienes, bienes materiales y bienes culturales, como ya lo hemos dicho, pero también reprimir. Entonces, reparta bienes y reprima. Y esa va a ser la historia de esa cultura de masas que caracteriza precisamente el siglo XX y que surge por ahí en los años 20 con la radiodifusión y que empieza a generar una nueva idea, es la propaganda como forma de control y manipulación social. Pero para entender esto, uno también tiene que mirar la cuestión precisamente de cómo llegamos allá a esa cultura de masas. Y a esa cultura de masas llegamos precisamente con la revolución industrial. Una revolución industrial, esa primera revolución industrial por ahí en el siglo XVIII, en los albores y en el siglo XVIII, pero que tiene antecedentes en el siglo XVII y que tiene que ver el cambio en la producción. Esa producción que era artesanal, luego eh, manufacturera y luego que pasa a ser industrial en la fábrica y que empieza a hacerse con máquinas. Y esas máquinas, fíjense cómo las pensamos desde la máquina de vapor para de James Watt y cómo esas máquinas llegan hoy precisamente al portátil, hoy al celular y a todos los aparatos que nosotros conocemos y que inicia ya, que arranca ya precisamente. Entonces arrancamos con la máquina de vapor, con el motor de explosión, para finales del siglo XIX, ese motor de explosión que revoluciona las comunicaciones con el automóvil y antes con el tren y que empieza a cambiar la dinámica de todos nosotros, es decir, cómo cambia la transformación social y sean nuevos acontecimientos que ya no hablamos de procesos de aculturación, donde una cultura se impone sobre otra, sino de procesos de transculturización sin necesidad necesariamente de llevar la cruz y la espada, sino nuevos mecanismos de dominación, nuevos mecanismos precisamente de expansión de unas culturas sobre otras. Luego viene la segunda revolución industrial, la época del transistor, la época de la radio, la época del cine mudo. Esa revolución industrial va a ser, digamos que van a ser los prolegómenos a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y luego viene la tercera revolución industrial con el chip de silicio. Y ese chip de silicio que estamos hablando de la época de los 70 marca y cambia muchos hitos en la historia. Yo creo que para nosotros no es extraño cuando uno ve la película de E.T. y van todos ellos en las bicicletas de cross con E.T., con el marciano, y muchos de ellos van con un Walkman, y ese Walkman implica una nueva forma de individualización o individuación de los sujetos, es decir, cómo yo escucho mi música para mí, y básicamente me puedo individualizar frente al resto de las personas en términos de una nueva estética que tiene que ver con una nueva forma de música, es decir, ya incluso tenemos el cassette, tenemos el vinilo, pero ese cassette lo podemos portar en un aparato pequeño y se hace portable, en una cultura consumible, portable de un lado para otro, que básicamente lo que nosotros vamos a dar acá con la cuarta revolución industrial que tiene que ver con el desarrollo del Internet, un Internet que surge precisamente para la guerra, en la Guerra Fría, que es el manejo de la información, de los datos, y eso es lo que nos dan a dar a nosotros, información, datos. Y ahí entonces uno dice, básicamente, si uno mira por ahí la revolución de Gutenberg, de la imprenta, de los libros, entonces viene el problema, la imprenta versus la televisión y ahora la imprenta versus el Internet. ¿Tenemos conocimientos o tenemos información? ¿Qué hay en el Internet? Entonces uno básicamente empieza como una guerra entre lo clásico y el aparato. ¿Qué prima acá? Lo clásico, el libro, o los pequeños dispositivos que tienen una cantidad de aplicaciones y esas aplicaciones van desde formas de ocio particular, juegos, una cantidad de juegos que emergen a las personas y que las convierten adictas de las imágenes y estar ahí en ese mundo de la imagen. Entonces esa cuarta revolución industrial, fíjense, nos genera, nos lleva a otro mundo, a otro círculo que tiene que ver precisamente con una revolución en la informática y que abre precisamente ese mundo de la Internet, el mundo de los aplicativos, de las famosas apps. Y entonces viene el planteamiento de precisamente lo humano versus las máquinas. Y una vieja pregunta que nos habían planteado en algún momento, que nos había planteado un filósofo autor de Las máquinas y la filosofía, ¿las máquinas pueden llegar a pensar? ¿Pueden llegar a sustituir al ser humano? ¿O cómo puede llegar a ser ese mundo de las máquinas precisamente, donde nosotros desde la revolución industrial empezamos a plantear ese tipo de cosas, ese tipo de argumentos? Pero aquí ya surge nuevamente la pregunta y nos vamos a nuestra siguiente parte de esta charla que tiene que ver precisamente con la cuestión del individuo, el sujeto y la virtualidad. Uno puede plantear el asunto en cuatro puntos de análisis frente a este problema de la virtualidad, frente a este problema de la última revolución industrial. El primer análisis tiene que ver con el individuo,
cómo el individuo se comporta, cómo el individuo está y cómo el individuo emerge en esta nueva atmósfera reglada por las máquinas y donde tenemos máquinas prácticamente, no solo en el problema de la producción, que ese era el problema que teníamos allá, sino que ahora tenemos máquinas al interior, en la vida doméstica, en la vida individual de cada uno de nosotros, y para cada situación de nosotros tenemos máquinas, así como los romanos y los griegos tenían dioses para cada oficio, para cada necesidad, ahora tenemos máquinas para cada situación y tenemos un aplicativo para llamar al taxi, un aplicativo para llamar al Uber, un aplicativo incluso para buscar novia, un aplicativo para todo este tipo de cosas. Entonces, ese aplicativo, ¿cómo lo tenemos? ¿Ese aplicativo para qué sirve? Tenemos ya cámaras, podemos hacer videos en este tipo de aparatos. En muchos sentidos, aparentemente podría reemplazar al cine con aplicativos como TikTok y que cambia la relación de los individuos, de los sujetos en su qué hacer. Es decir, el individuo va a empezar a formar parte de ese conjunto de aplicativos o podemos pensar los aplicativos de otra manera. Un segundo elemento y consecuencia de este primer elemento de la relación del individuo con las máquinas tiene que ver con la condición de la existencia del individuo y con esa condición de la existencia es si se convierte el individuo en un apéndice de la máquina o una prótesis de la máquina o la máquina es una prótesis de nosotros. La diapositiva que estamos viendo es de Star Wars, uno de los robots de Star Wars y que plantea precisamente esa relación entre el humano y la máquina. Yo lo planteaba desde la década de los 70, desde la década de los 80. ¿Son la máquina un complemento de nosotros? ¿Cómo cambia, cómo plantea el problema de la existencia de nosotros y si nos vamos a convertir en apéndices de ellas o finalmente vamos a nosotros a ser mutados por las máquinas y cambiados por las máquinas? ¿Y cómo va a ser ese proceso de las máquinas? Pero también eso implica el tiempo que nosotros tenemos con las máquinas. La reflexión que hacía hace poco el diario El Tiempo en Colombia precisamente hacía que, es decir, el tiempo que les dedicamos más a los aplicativos es tiempo que le quitamos a otras cosas. Tiempo que nos hemos vuelto más sedentarios, que casi no montamos la bicicleta porque tenemos una máquina para hacer spinning encerrados en una habitación y al fondo probablemente unas imágenes que nos requerían como si estuviéramos en un parque, en una montaña y todo este tipo de cosas y que tienen que ver precisamente con que va a generar un problema de soledad en los individuos y de aparcamiento. Digo aparcamiento porque el concepto es este, cuando te parquean, cuando te estacionan en un espacio determinado y empiezas ahí a elucubrar, a pensar todas las cosas de tu realidad, encerrado probablemente en una habitación y haciendo spinning en ese mundo de las máquinas que prácticamente si necesitas montar bicicleta no vas a ir a una montaña, no vas a ir a una carretera, sino fácilmente las máquinas te lo pueden hacer. Entonces resulta que la cantidad de tiempo que nosotros le damos a estos aplicativos es grandísima. La cantidad de tiempo que nos la pasamos precisamente en las redes sociales es muchísima. ¿Qué tiempo le dedican los muchachos, las personas hoy a mirar WhatsApp, a mirar los estados de WhatsApp? ¿Con cuántas personas ya no vamos y buscamos una cita para hablar con ellas, sino simplemente nos comunicamos por WhatsApp? Eso implica una nueva forma de interacción social. Nuestras interacciones sociales van a ser de ese modo. Y si tenemos en cuenta que vivimos una situación de encierro donde prácticamente estos elementos de comunicación, estos aplicativos se convirtieron en lo más importante para nosotros, ¿qué pasaría si llegaran a caer, si llegara a haber un colapso de Internet? Sí, precisamente los hackers como Anonymous llegaran a bloquear este tipo de cosas. ¿Qué pasaría con la existencia de nosotros determinada básicamente por este tipo de aplicativos, WhatsApp y otros que hay en la lista? ¿Qué pasaría con las personas que son adictas a Instagram, con las personas que se la pasan mirando información, videos en YouTube, en todo este tipo de cosas? Entonces, ¿qué sucedería con ellos? Porque es gran cantidad del tiempo que nosotros estamos y que estamos frente a una pantalla o frente a un portátil y esto. Entonces, hay una dicotomía entre el ver, el entretenernos y el hacer. ¿Hasta qué punto hay una contradicción, una dualidad entre hacer, ver y que termina eso finalmente con un problema de los dedos aplicados sobre una pantalla táctil que básicamente hace toda una cantidad de cosas que nosotros podríamos hacer de otra manera, pero que la máquina no la está haciendo? Pasamos a un tercer elemento, consecuencia también del primero y del segundo, que tiene que ver con aparentemente hay un cambio a los significados de la existencia. Y vuelvo sobre ese artículo del Tiempo que tiene
que menciona cómo las personas están en soledad y cómo las personas a partir de este tipo de cosas se encuentran prácticamente en soledad, están solos, están tristes y generan nuevas enfermedades eh, que generan problemas, traumas a las personas. Y esas nuevas realidades es porque hay un cambio en el sentido, en el significado de la existencia, porque hay nuevas formas de existencia social y donde uno puede mirar nuevamente enfermedades como la enfermedades básicamente como uno podría decir como la soledad, enfermedades como la depresión, la ansiedad que son muy populares y que empiezan a irse ya prácticamente a tratamientos psiquiátricos y todo este tipo de cosas y empiezan a ser tratados con medicamentos que afectan obviamente la psiquis de la persona y estos medicamentos obviamente afectan el sistema nervioso, entonces hay un nuevo ciclo de problemas de existencia de nosotros los seres humanos. Entonces, ese significado de la existencia precisamente es porque ahora cambia esa relación de que nosotros éramos sujetos de la existencia y podría decirse ahora seremos objeto de la existencia. ¿Será que los otros son los sujetos de la existencia? ¿Cómo se podría pensar eso? Aquí tenemos una imagen de la película Her, precisamente donde el hombre está totalmente solo, estaba abatido, tenía una relación sentimental, pero esa relación sentimental no le funcionó y se buscó un aplicativo para ello, un aplicativo de un amor virtual donde aparentemente esa persona le complace en todo, le dice todo, entonces ¿será que nos vamos a convertir seres aislados en seres donde ese nuevo significado de la existencia tiene que ver con el aislamiento? Y entonces viene el problema de lo poshumano. Aparentemente estamos en una sociedad de lo poshumano, como lo menciona la filósofa Rosy Braidotti, e incluso en el que la vida no vale nada y que nos matamos por cualquier cantidad de cosas. Incluso hay juegos en Internet que nos llevan a la condición de matarnos, como ha pasado en muchos, en Alemania, en Estados Unidos, en la misma China, y donde precisamente el libro de Rosy Braidotti habla de cómo nos matamos por una bicicleta, como un muchacho llega a su escuela y empieza a matar a personas, o sea que el sentido de la vida como garantía de los derechos individuales a partir de la Revolución Francesa se empieza a negar. Este libro de Rossi Braidotti plantea precisamente, fíjese la portada, la idea del ser humano, de la máquina, y entrando nosotros a mirarnos desde lo poshumano. Entonces, aparentemente, dice Rossi Braidotti, dice, los sujetos poshumanos son tecnológicamente modificados a un nivel sin precedentes. Por ejemplo, la aproximación neoesperanocista sostenida y regovirizada hoy por los nuevos descubrimientos de la neurociencia sobre la interrelación entre mente y cuerpo. Dice ella, desde mi punto de vista hay una conexión directa entre monismo, unidad de toda materia viva, y postropocentrismo como contexto general de referencia para la subjetividad contemporánea. Entonces, aparentemente estamos en una nueva búsqueda de la condición de esas subjetividades y esas subjetividades mediadas por la tecnología, por nuevas interfaces que tienen que ver con esa precisamente última revolución industrial de la informática, del Internet, de los aplicativos, las redes sociales y todo este tipo de cosas. Hay que mirar una lista de redes sociales porque aparentemente hay redes sociales para todos, hay aplicativos para todo. Antes leíamos escritores, antes leíamos a Borges, a Julio Cortázar, ahora miramos youtubers y somos seguidores de youtubers. Entonces eso cambia una serie de paradigmas, una serie de modelos que modifican ese sentido, ese significado de la existencia. Y por último, después de analizar eso de lo poshumano, podemos ver que también hay un cambio en la producción. Nuevamente empezamos a mirar lo de trabajo en casa, la producción con máquinas, con robots, con todo ese tipo de cosas y obviamente los despidos en masa donde de pronto ya no son necesarios los trabajadores, sino es las máquinas han automatizado el sistema de producción. Entonces pasamos del Fordismo a comienzos del siglo XX, el Taylorismo y hoy pasamos a la automatización y mecanización de la producción. Entonces estamos en un nuevo modelo que alberga, que cambia cuatro elementos básicos que fueron los elementos de nuestro análisis. Un primer elemento, el individuo como condición, otro elemento, el problema de la existencia, un tercer elemento, el significado de la existencia y por último, la cuestión de la producción. Deja más interrogantes sobre el oficio del sujeto, sobre el sentido y el significado de la existencia de cada uno de nosotros, hacia dónde vamos, cómo va a ser nuestra condición de existencia, cómo va a ser nuestras características como humanos, cuál es el sentido de la vida, de la existencia, del tiempo, de los espacios en donde nosotros estamos en un mundo globalizado, cuál es la condición de la producción, cómo vamos a estar nosotros, cuál es la condición de la cultura, de la música, todo este tipo de cosas son planteamientos que nos hemos dado y que nos hemos venido dando
precisamente a raíz de esto. Voy a terminar precisamente con la lectura de una frase de Herbert Marcuse en torno a esta idea de precisamente del progreso técnico. El progreso técnico entendido hasta ser todo un sistema de dominación y coordinación crea formas de vida y de poder que parecen reconciliar las fuerzas que se oponen al sistema y derrotar y refutar toda protesta en nombre de las perspectivas históricas de liberación del esfuerzo y la dominación. Herbert Marcuse. Con esto terminamos este video que pretende ser una reflexión alrededor de las condiciones de existencia de nosotros, alrededor de la condición de la existencia y los contextos de existencia de nosotros y las diferentes narrativas que se dan alrededor de esto. Muchísimas gracias.